El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Este sonido ambiente que has oído, este griterío, es la Zegama Aizkorri, sin duda la mejor maratón de montaña del mundo, en un sonido registrado con mi grabadora el pasado domingo en Santi Espíritu, kilómetro 19 aproximadamente, y punto emblemático de la carrera, donde vemos año tras año esas imágenes, ese pasillo humano convertido en fiesta. Un punto icónico de la carrera donde el público se deja llevar, los corredores, sean élites o populares, sonríen, aplauden y hacen reverencias a todos aquellos que los animan. Algún corredor se lleva las manos al corazón, otros dejan ir incluso alguna lagrimilla, cada uno lo vive de su particular forma. Y esto es tan solo una de las cosas que hacen de Zegama lo que es, en lo que se ha convertido. Y te puedo asegurar que no hay ninguna otra carrera donde puedas ver esto. Ni siquiera en UTMB, en Chamonix. Lo único que puede llegar a parecerse es Diagonal de Fus, en Isla Reunión. Y en parte es así por un motivo que no vemos, por ejemplo, en UTMB. Y es que para que una carrera sea así, el público ha de verla como suya. Es su carrera. Por eso irradian de alguna manera esa devoción. Y eso teniendo en cuenta que muchísima gente del público, incluso algunos de los voluntarios, ni siquiera son corredores. Fíjate que incluso en Santi Espíritu oí gente del público preguntando quién era el primero, cómo se llamaba, o preguntando cómo se llamaba la segunda y tercera chica. Pero todo esto no quita que a finales de mayo falten a su cita en Zegama para animar. Así es la Zegama Aizkorri, la carrera que nadie quiere perderse, ni el corredor de élite, ni el corredor popular que echa la lotería año tras año, incluso hasta 10 años sin que le toque, para asistir a esa carrera, para vivir esa experiencia singular. Así pues, en este programa hoy, sin guión, tan solo con 4 pinceladas que tengo aquí apuntadas para que no se me olvide, quiero explicarte la experiencia Zegama, cómo viví, qué vi, y todo esto en un fin de semana muy intenso, de verdadera montaña, auténtico trail, en esa pequeña localidad de tan solo 1.500 habitantes en Guipúzcoa. En su día, el gran corredor de montaña, el mejor corredor de todos los tiempos de montaña, Kilian Jornet, dijo que Zegama es Zegama, y esa frase se quedó ya para la posteridad. La hemos leído en medios, la hemos escuchado en programas de radio especializados. En fin, es una frase que todos tenemos muy interiorizado, Zegama es Zegama. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Yo en esencia diría que lo que se respira, ese ambiente festivo, ya no solo dentro de la carrera, sino en la precarrera, el día antes, es una de las cosas que hacen especiales esa carrera. Como digo, en una localidad de apenas 1.500 habitantes, en un censo de 2013, no sé ahora en cuánto estará, imagino que más o menos estará por ahí, y que sin duda hace de esa pequeña localidad pues ese hervidero, ese lugar donde todos queremos ir y todos queremos vivir ese fin de semana. Cosas peculiares, pues fíjate, hay muy poquitos bares, de hecho hay uno que tiene entrada y salida por 2 calles, una de ellas da delante, la terraza da delante de la iglesia, y fíjate que ese bar es curioso porque se convierte prácticamente en centro social. Es un bar que está abierto por la mañana, donde puedes desayunar, a media mañana puedes hacer algún tipo de almuerzo, a mediodía comer algún pincho, y a medida que avanza el día, a medida que avanza la tarde, el volumen de la música va subiendo hasta llegar a la noche, que prácticamente retiran cualquier elemento mobiliario, sillas y demás para subir todavía más la música, y se convierte prácticamente en bar musical, es decir, un auténtico maratón para los que están ahí trabajando, sirviendo pinchos, sirviendo chacolí, para todo ese público que asiste a la localidad de Zegama y que ellos de alguna manera rentabilizan o ponen su bar al servicio de toda esa asistencia a Zegama y dan cobertura durante un montón de horas a todos los que nos concentramos en ese pequeño tramo de calle de Zegama. Otra de las cosas que hacen singular a Zegama, por ejemplo, o en mi caso, es que puedo tener esa charla, esa relación de tú a tú
con los responsables de las marcas. En definitiva, es un espacio donde todos asistimos, responsables de diferentes marcas en diferentes ámbitos, y allí puedes charlar, puedes tener esa relación de tú a tú, ese networking que se llama, y puedes al final o poner cara a gente que no conoces y has hablado por mail, o continuar esa relación, charlar con esas personas que no tienes la oportunidad de verlas habitualmente y únicamente te las encuentras en este tipo de eventos. También, como no decirte, te enteras siempre de algún pequeño cotilleo. También otra cosa que me parece realmente singular en esta carrera es la organización, la cantidad de gente que hay implicada. Fíjate que, por ejemplo, y un detalle que me parece muy relevante y que da una idea de todo lo que mueve la carrera, son los 38 coches, los 38 4x4 que la organización pone a disposición de los medios acreditados para que podamos ir a Santi Espíritu, para recorrer esas pistas complicadas rurales, para acceder directamente ese punto emblemático, hacer allí alguna foto, alguna grabación, etcétera, y bajar rápidamente para ver también la entrada meta. Bien, ¿cómo ha sido esta Cegama 2025? Pues fíjate, bajo mi punto de vista, es difícil pensar que cada año supera el anterior. Siempre cuando estamos allí en esa edición decimos que hay más gente que el anterior, pero es que el siguiente supera todavía más, ¿no? Sin duda, este 2025 sin Kilian parecía que la cosa se iba, vamos a decir, a estabilizar, pero de nuevo se baten récords de asistencia, se ve más gente que el año anterior, más autocaravanas, que eso de hecho es un problema que se están planteando porque hay una inundación, hay una afluencia de autocaravanas brutal y de alguna manera es que el pueblo, ese pequeño pueblo que es al final un cuello de botella, se colapsa. Da una idea esto más o menos de lo que mueve esa carrera, de lo que representa y por qué la gente no quiere perdérsela. Y es que fíjate que te diría que lo de las autocaravanas es prácticamente la única solución, porque en Cegama no hay oferta hotelera. De hecho, el único hotel que hay a, ¿qué te diría yo?, 20 metros de la salida o meta, yo creo que está cogido o reservado de un año para otro, o por la organización, o para corredores de élite, o quizás los de las Golden. Con lo que de alguna manera no tienes otro remedio que alquilar una autocaravana o irte a poblaciones de alrededor, que por ejemplo yo estaba alojado en Olaverría, pero claro, son 100 euros la noche. Echa cuentas. El sábado por la tarde, como siempre en el pabellón de Cegama, tuvimos la presentación de los corredores élite, o por lo menos algunos de ellos. El más aplaudido, sin duda, Elhousin El Asawi. El corredor de Normal fue el más ovacionado, eso sí, hasta que llegó Manuel Merillas, que ahí recibió esos aplausos del público como evidentemente ganador de la edición anterior 2024. Algo significativo y que me dejó un poco de aquella manera fue el recibimiento que tuvo Stian Argenmoen. Stian ahora mismo no tiene equipo, había corrido con Asics hasta que hubo todo el jaleo del dopaje y demás, y sí que recibió una buena dosis de pitidos. Evidentemente no todo el mundo lo conoce, mucha gente que se reúne allí posiblemente no sepa quién es, evidentemente aplaudió, pero los que sí que están más metidos en el ajo quizás fueron esos que dieron esos pitidos un poco de, castigo, porque al final hay gente que de alguna manera no olvida. En cuanto a chicas, sin duda alguna, la más ovacionada, Sara Alonso, la favorita de esta edición, y tras ella, te diría que si lo midiésemos en decibelios no habría mucha diferencia, Malenosa. Es decir, muchísimo cariño para los corredores de casa. Y ya pasando a esas curiosidades, a esas cositas que vi, ese material, esas zapatillas, etcétera, en una carrera de 2025 marcada por un calor bastante intenso, solo había que ver los corredores cómo sudaban y cómo llevaban las camisetas pegadas al cuerpo, y también por una edición con poco barro. En Cegama va a haber barro, también solo había que ver cómo llegaban a meta con las piernas, incluso el dorsal salpicado, pero ni mucho menos como en ediciones anteriores, con lluvia, diferente, más o menos intensidades y también con bastante más barro. Así pues, ¿qué destaco aquí? Pues por ejemplo el primer puesto de Elhousin El Asawi con unas Kerak 2. Sí que Normal publicó unas fotos en el hotel, unas fantásticas fotos de Antón Guaresti con el material presuntamente que iba a llevar a la carrera, con la camiseta, con el dorsal, etcétera, y se veían las Kerak 1, pero no, corrió con las Kerak 2.
Más cosas interesantes, ese segundo puesto de Andreu Blanes con unas Hoka Cinal 2 resoladas con suela Cegalite. Y era lo más evidente por lo que todos me habéis escrito, y sí, efectivamente, llevaba ese resolado y era evidente de verlo, era muy fácil de ver porque la suela original es de color naranja y en ese caso era negra. Era la Cegalite, porque en definitiva es 20 gramos más ligera que la Cegatrack, y sí que viendo diferentes fotos, viendo el taqueado, efectivamente era ese resolado Cegalite. Muy llamativa también las Brooks, el prototipo de Brooks del tercer participante, Daniel Pattis, muy al estilo Tecton X3, pero aquí no hay ninguna info y sé que por parte de Brooks me iba a costar muchísimo conseguir información, así que ahí de momento ahí se queda. Y ojo, porque no menos interesante es la zapatilla del cuarto participante, Luca Del Pero. Una Scarpa prototipo que esta sí, que tuve la oportunidad de verla cerca, de recibir las explicaciones del mismo corredor, de estar con la gente de Scarpa, de tener fotos muy en detalle, pero evidentemente no puedo publicarlas hasta nueva orden, así que de momento esto se queda así, pero que juntamente con las que llevaba el ganador de Transvulcania hacen ese combo de novedades de Scarpa, pero sí que ya te adelanto que para primavera-verano 2026 no estarán disponibles. Es un proto muy proto, está en una fase todavía bastante incipiente, con lo que si llegáramos a verlas en 2026 sería la segunda mitad. Y muy interesante, por cierto, las zapatillas de Thomas Cardin, esas Keep Run de ese corredor que entró en la sexta posición. En Keep Run sin duda veremos nuevos productos, eso me dijeron, nuevos productos, no me especificaron qué tipo de productos, si serían zapatillas o zapatillas y mochilas. De hecho se están viendo ya mochilas Keep Run en una evolución bastante interesante y en este caso también unas zapatillas con muy buena pinta, y eso ya me comentaron de Keep Run que en 2025 habrían un par de novedades. Veremos a ver qué tal. En novena posición vimos llegar a Stian Argermund, el corredor noruego que había corrido en Salomon en su día, pasó a Asics y ahora sin equipo y llegó a meta con unas Normal Kerak Brut. En este punto algunos me preguntasteis si era una declaración de intenciones, si se vería un posible fichaje. La verdad, no lo sé, ahí sinceramente no lo sé, pero me extrañaría mucho esta maniobra de Normal, la verdad. Y por último, en chicos, una 15ª posición de Andreu Simon con un prototipo, una zapatilla que sin duda no tiene absolutamente nada que ver con lo que hay en el catálogo actual de Asics. Aquí decirte que no pude ver mucho más, sí que lo vi de pasada Andreu cuando yo estaba en meta y lo vi pasar, pero no tuve la ocasión de ir a hablar con él, pero entiendo que es un modelo que están desarrollando, una de las muchas pruebas que hace Asics, y por lo que sea decidieron que era el modelo para llevar en carrera y sin duda es un gran marco para probar material. Y pasamos ya a las chicas. En primera posición esa merecida victoria de Sara Alonso, que llevaba en sus pies unas Asics Fuji Speed 3. A priori parece ser un modelo de origen, pero en alguna imagen que vi, claro, es muy difícil de ver porque son fotos movidas, tienes que ampliar mucho la imagen y te puede llevar a error. Pero me dio la impresión de que la suela, a pesar de que es del mismo color azul que la de origen, tenía alguna posición del taco que me hizo dudar. Ojo, también puede ser un efecto óptico porque es un número pequeño al que normalmente están hechos las fotos en el catálogo, incluso en mi unidad que es un 44, y evidentemente al ser ese pie más pequeñito, la disposición o cómo se pueda ver el taco puede afectar, visualmente hablando. Pero sí que vi algún detalle que me hizo dudar de que si realmente era la suela de origen o la zapatilla estructuralmente, estéticamente era idéntica a la de serie, pero la suela tenía algún tipo de modificación. Y como no, súper interesante el modelo Salomon de Malenosa en tercera posición de esas S-Lab Pulsar 4. O mejor dicho, un prototipo de esas S-Lab Pulsar 4, ya que el modelo que veremos definitivamente en el mercado presenta algunas diferencias respecto al modelo que llevaba Malen. Por ejemplo, el collar del modelo definitivo no es ese tipo botín o ese tipo calcetinito de las S-Lab Genesis, es un collar, vamos a decir, tradicional. Aquí estaría la mayor diferencia del modelo que llevaba Malen con el que veremos definitivamente a la serie. Y otra cosa que también me sucede lo mismo que con las zapatillas de Sara Alonso, y es ese efecto óptico de que parezca que tiene un taco más alto, pero que puede ser debido a ese número un poquitín más pequeño. Aquí en este punto decirte que estoy preparando una infografía para publicar en Instagram con esas cositas que vi respecto al modelo que llevaba Malen con lo que veremos definitivamente en el mercado, con esas fotos, con esa información que yo tengo de la S-Lab Pulsar 4. También decirte que lógicamente he estado indagando, he estado pidiendo fotografías a algunos fotógrafos para
hacerlas servir en mis informaciones, en mis infografías. Algunos muy amablemente me las han cedido, como por ejemplo Roger Salanova, que me ha cedido las de Malenosa, y sí que siempre pido permiso porque entiendo que es su trabajo y hay que respetarlo como tal, pero entiendo que algunos por lo que sea no puedan cedérmelas y en su derecho están, eso es así. Y hasta aquí el programa de hoy. Esto es lo que he visto, lo que he vivido en Zegama. Sin duda, si no conoces esa carrera desde dentro, ya sea como participante, ya sea como público, te recomiendo que algún año hagas una escapada. Si te toca el sorteo, perfecto. Si no, oye, coge el coche, plántate allí y vive esa experiencia porque es absolutamente única. Y nada más, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu fidelidad, por tus comentarios, por saludarme. Si eres uno de los que me saludaste allí en Zegama, muchísimas gracias por tu tiempo, atención. Te espero en el próximo programa. Cuídate mucho y que tengas buena semana.